Comenzar en esta tarde la clase número 10 de demonología. En este día le invito a los hermanos que no están aquí y allí que nos siguen en las redes. Estamos haciendo una oración y dando comienzo ya en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, este privilegio, esta oportunidad que tú nos das, Señor, poder estar aquí reunidos, seguir aprendiendo de tu palabra, seguir conociendo más de ti, Padre, pidiendo tu guía, pidiendo tu dirección, que tú nos acompañes, Señor, y nos dé conocimiento de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a los hermanos. Bueno, en esta semana la hermana Nancy, los que están en las redes, le va a enviar una parte del material y el primer cuestionario de demonología. En esta semana, bueno, la semana que viene los hermanos que vienen aquí presentes van a tener las copias. Estamos viendo las características de los demonios. Nos quedamos allá, tienen fuerza, creo que leímos un versículo nada más, ¿no? Tienen mucha fuerza sobrenatural los demonios. Podemos leer Lucas capítulo 8, versículo 29, agregar algún versículo más para los que solo habíamos dado un versículo. Libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 29, allí el Gadareno, para agregar un versículo más a eso que el tiempo se había ido y no pudimos ver mucho. Lucas 8, 29. Sí, puede leer la hermana. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Tenía mucha fuerza, las cadenas las rompía. Marcos dice las hacía pedazos, no quedaba nada, era impelido por los demonios al desierto, echado, se iba, corría. Tienen fuerzas sobrenaturales. Nosotros hemos visto algunos casos dentro de la iglesia donde la persona no era muy grande y algunos lo han querido sujetar o detener y a veces son 3, 4 y no se puede controlar la fuerza que tiene. Tienen fuerza sobrenatural, son los demonios. Vamos a continuar la clase de hoy. Después puede agregar Marcos también, capítulo 5, versículo 4. Ahí los hermanos que toman apunte acá, ¿no? De otros versículos. Vamos hoy, que tienen conocimiento de Dios y del hombre. Los demonios tienen conocimiento de Dios y del hombre. Saben quién es Dios, lo conocen, porque recuerden que los demonios que eran ángeles caídos, ¿sí? Estaban allá, estaban en la presencia de Dios, andan por allá también y lo conocen, saben quién es Dios, saben quién es Jesús y también conocen a sus hijos. Así que vale la pena tener a Cristo en el corazón, porque los demonios los conocen, aquellos que tienen a Cristo en el corazón. Y vamos a leer Mateo 8, 29. Recuerde, bueno, los hermanos decían, yo no sé si en la cámara se ve los apuntes, lo que nosotros tenemos es una base y con esto partimos, ¿sí? O sea, que el cuestionario tiene mucho de los apuntes que toman los hermanos, lo que yo hago. Así que vale la pena tomar apuntes, o por lo menos los hermanos que siguen los videos, anote la clase o de qué se habló en esa clase, para que cuando vea el cuestionario sepa más o menos a qué clase ir y no tener que ir a ver los 10 videos. Vamos a la clase número 10, se va a aburrir sino de ver videos, ¿no? Entonces, más o menos tome apunte de lo que se ve o qué clase estamos viendo. Tienen conocimiento de Dios y del hombre, Mateo 8, 29. Mateo 8, 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Conocían que era Jesús, el Hijo de Dios. Marcos capítulo 5, versículo 7. Vemos allá que ellos conocían 5,
7. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Te pido, le rogaba, que no me atormentes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Conocían quién era Jesús? Y el Dios Altísimo también. Y mire que conocían al hombre también, conocen al hombre. El libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Conocían a Jesús, sabía quién era Pablo. Pero bueno, usted si conoce la Biblia, ya había un exorcista, ¿no? Quería exorcizar alguno. Pero se ve que no tenían a Cristo en el corazón. Querían copiar lo que hacía el apóstol Pablo. Y la clase pasada vimos que ese demonio agarró, eran como 7 hermanos, 5 o 7, y los agarró y los dejó malheridos y los dejó desnudos, porque no tenían a Cristo en el corazón. ¿Sí? Importante tener a Cristo en nuestras vidas. Bueno, este versículo también trae algunas discusiones, porque hay algunos maestros, yo estudiando sobre esto, que dicen que solamente Jesús tenía poder para echar fuera a los demonios y los apóstoles nada más. Que esto era para el tiempo aquel de la primera iglesia, los apóstoles. ¿Usted qué opina? Los hermanos que están aquí, ¿no es así? A nosotros también tenemos autoridad para echar fuera demonios. Y lo tenemos que comprobar con la Biblia, porque ellos toman este versículo, especialmente los bautistas, que no creen en el Espíritu Santo, sino en los frutos del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo, el hablar en lengua, el reprender demonios. Creen en un Dios trino, no en una manifestación del Espíritu Santo, el don profético y todo eso, ¿no? Y ellos mismos dicen que solo era para los apóstoles y para Jesús, nada más. Era esto, ignorando la Biblia, lo que nosotros hacemos acá y estudiamos demonología, ¿según qué? La enseñanza bíblica, lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos comprobar esto? De que otros tenían poderes también para echar fuera demonios. ¿Se le ocurre a alguno? ¿No? ¿Demasiado? Lucas 9:49. Ahí hay uno conocido que no tiene nombre. Lucas capítulo 9, versículo 49. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. ¿Y Jesús qué le dijo? No se lo prohibáis porque él no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Quién era ese uno? Juan no lo conocía, no estaba con ellos, no andaba con ellos. Y Juan viene y le dice al Señor: estaba echando fuera demonios en tu nombre, nosotros se lo prohibimos porque no era uno de nosotros. Y el Señor, ¿qué le dice? No, hicieron mal, no se lo prohibáis. Porque el que está con nosotros no es contra nosotros. O sea, tenía poder para echar, porque echaba demonios, dice allá. Reprendía, echaba demonios. Tenía poder. ¿Quién era ese uno? Ni ellos lo conocían. No estaba ni con ellos. Decía, no es con nosotros, no está con nosotros, no pertenece. Ahí el Señor está diciendo: déjenlo, tienen autoridad para echar demonios. Vamos a ver otro versículo ahí en el libro de San Lucas, capítulo 10. Si era solo para los apóstoles, 10, 17. Volviendo los 70 con gozos, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Quién eran esos 70?
¿Los apóstoles cuántos fueron? El Señor llamó 70 y los mandó de 2 en 2, que vayan a las ciudades donde Él iba a ir, y le dio ciertos puntos que ellos tenían que hacer. No te pares y no saludes en los caminos, cuando entré en una casa decí paz. Bueno, le dio una serie de instrucciones por las ciudades donde Jesús luego iba a ir. Pero no era ningún conocido, eran discípulos, eran los 70, y los apóstoles fueron 12, y más el Señor 13, y todos los otros de donde salieron. Por eso nosotros vamos a la palabra de Dios, según la palabra de Dios. Dice que Él le dio autoridad, y nos delegó autoridad. Ahora nosotros en este estudio vamos a ir aprendiendo que no cualquiera, como le pasó ahí en ese caso en el libro de los Hechos, ¿no? Tiene que tener su vida en santidad, tiene que tener a Cristo en el corazón, si no, no se meta a expulsar demonios. Tiene que estar seguro que está Cristo en su vida, que tiene su vida recta, limpia, como estamos viendo allí en la materia de homilética con el pastor, en sinceridad con Dios. Luego va a ver que todos tenemos autoridad para reprender y echar fuera demonios. No era solo los apóstoles, no crea eso, porque son grandes maestros que enseñan esto tomando solamente un versículo, y tienen mucha gente que sigue estas enseñanzas, y esto no es realidad. Esto el Señor nos delegó porque sabemos que hoy andan los demonios, y si nosotros no tuviéramos autoridad, la iglesia no tuviera autoridad, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Aún las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia, el Señor le dio autoridad. Aún ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia. Así que nosotros vamos según la palabra de Dios, no crea todo lo que se dice por ahí. Seguimos leyendo, viendo que los demonios conocen a Dios y conocen al hombre. Libro de San Lucas, capítulo 4, ya que estamos en Lucas, capítulo 4, versículo 33. ...4:33 de Lucas. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. ¿Sigo leyendo? Sí, hermano. Diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Conocen a Dios, conocen a Jesús, conocen a nuestras vidas. Por eso he escuchado muchos casos de gente que ha ido a reprender demonios y el demonio le ha dicho, antes de venir a reprenderme a mí, anda a arreglar tu vida. Porque no cualquiera puede ir, tiene que estar en santidad con Dios, tener a Cristo en el corazón. Y también está la otra parte, que ellos son mentirosos también. Porque he escuchado algunos testimonios donde le acusaban, pero sabemos que si el diablo es padre de mentira, los demonios también son mentirosos. Pero ellos reconocen a uno cuando tiene autoridad. Y cuando tiene autoridad, hoy estamos viendo cómo se hace un show de los demonios, o dicen que son demonios. Algunos han dicho que está todo arreglado eso, gente que viene endemoniado y el pastor se pone a hablar con el demonio, le hace una entrevista al demonio y le pregunta, ¿cuándo entraste? ¿Cómo te llamás? ¿Qué haces en la iglesia? Y los demonios hablan, yo vengo de tal iglesia, de otras iglesias, hice ruina allá y ahora estoy acá de tantos años, ¿no? Y todo eso. El Señor Jesús, cuando presentó en alguno, que le decía incluso, porque ellos lo conocían, algunos dicen que se arrodillaron delante de él, otros le prometían, y Jesús los echaba afuera, los reprendía que saliese. Solo con uno habló. ¿Con quién habló? ¿El más conocido? ¿Quién? Gadareno, dicen por abajo. Gadareno. Con el Gadareno.
Con él. El único. ¿Usted conoce otro caso donde Jesús habló con el demonio? Y solo le preguntó cómo te llamabas, cómo te llamas. Y el demonio que le dijo esa famosa frase, legión somos, porque somos muchos. No sé, toman ese versículo y se ponen a hablar, se entrevista con los demonios, y tanto Job que hoy los demonios toman el culto, porque en vez de ser un culto para Cristo, los demonios se apoderan del culto muchas veces en otras iglesias. No, Dios nos libre y nos guarde. Ellos nos conocen al Señor, conocen quién es Dios. 4 de San Lucas, capítulo 41. 4 de San Lucas, capítulo 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él les reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Los reprendía y no los dejaba hablar mucho, porque ya los conocían que él era el Cristo, lo conocían, sabían quién era el Señor. Está claro, conocen los demonios quién es el Hijo de Dios, conocen a Dios, nos conocen, saben quiénes somos. Lo que ellos no pueden conocer es un ser creado que también lo vamos a ver más adelante. Ellos no pueden conocer el futuro. Ellos no pueden conocer lo que usted está pensando o lo que hay en su corazón. Ellos conocen por lo que usted hace, lo que usted dice. Cuando usted habla, sepa que también los demonios están escuchando. Cuando usted dice, ahora voy a servir a Dios, ahora no me aparto más, agárrese. Desde ahora en adelante, ahora sí, pastor, ¿sabe cuántas veces escuché? Ahora sí me pongo las pilas. De ahora, yo voy a estar con usted, ser su compañero. Miro para los costados y gloria a Dios. Gracias al Señor que no nos deja. Porque los demonios escuchan, aun cuando oramos, los demonios escuchan. Pero ellos no pueden conocer qué hay en su corazón, qué hay en su pensamiento. Ahora Dios, Él escudriña la mente del hombre y conoce lo más profundo del corazón. Ellos son un ser creado como nosotros. Y que no crea, ellos no pueden conocer el futuro. Seguimos. Estamos en la 10, sí. Andan atormentando a las personas por la tierra. Andan por la tierra. ¿Cree eso? Sí. Job, capítulo 6, famoso ese versículo donde el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿De dónde venía? Job, capítulo 1, versículo 7. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ellos andan rodeando la tierra. No les gusta estar sin una posesión. Ellos, lo hemos visto creo que en clases anteriores, que a ellos lo que más les interesa es el ser humano. El que tiene más capacidad, el que puede hacer mayores cosas, y a ellos les interesa el ser humano. Y andan rodeando la tierra. Y andan allá buscando lugares, casas, decía el Señor, ¿no? El libro de Mateo capítulo 12, versículo 43, esas casas que muchas veces están vacías, que el Señor no está, porque como escuchaba el pastor, se enojan, les sucede algo en la vida y ya dejan su casa vacía, adornada, barrida, dice, ¿no? Mateo capítulo 12, versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Por eso vale la pena tener a Cristo en el corazón, porque ellos andan y vienen y miran por tu casa, ve cómo está. Y ahí dice, ahí no puedo, ahí no puedo porque habita Cristo
en su vida. Libro de San Lucas, capítulo 8, versículos 2 y 3. Libro de San Lucas, capítulo 8, versículos 2 y 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ellos andan atormentando por el mundo, andan atormentando a las personas. Esta gente, como María Magdalena, se iba a encontrar con el Señor y el Señor iba a hacer un gran milagro en su vida. Y muchas de estas mujeres, las cuales estaban agradecidas al Señor y dice que le servían con sus bienes también. No, los demonios andan buscando, rodeando la tierra. Por eso leímos que fueron echados del cielo, fueron a la tierra, y que no están encarcelados y que no están en un lugar aprisionados. Ellos andan. Y sabe que le queda poco tiempo, decía, ¿no? Leímos ahí algunos versículos. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué vienes a perseguirnos antes? Todavía no es el tiempo. Ellos conocen, saben que tienen un tiempo donde van a terminar su vida. Seguimos leyendo. Bueno, en este anunciado, si tienen lugar, en el 10 andan por la tierra atormentando a las personas. También anoten ahí en lugarcito. Los demonios pueden atormentar a un cristiano. Yo no lo escribo porque es muy largo. Los demonios pueden atormentar a un cristiano que anda en los deseos de la carne. O sea que tienen una puerta abierta. Que no están, porque si tenemos a Cristo, Cristo que es paz, gozo, felicidad, benignidad, tiene compasión. Bueno, todo lo que es Cristo, que ya sabemos. Un corazón perdonador. Sabemos lo que es Cristo, ¿o no? Amén. ¿Sí, no? ¿Lo tiene? ¿Sabe lo que es Cristo? Tenemos a Cristo en nuestra vida, entonces dice que nosotros tenemos que tomar ejemplo de Él, ser ejemplo como Cristo. Él nos dejó sus pisadas para que nosotros las sigamos. Si tenemos a Cristo, tenemos paz, gozo, amor, felicidad. Bueno, lo que era Cristo. Sufría, pero estaba gozoso. Padecía por amor. Amaba las almas, como estábamos escuchando, ¿no? Eso es Cristo en nuestra vida. Ahora, cuando hay otra cosa en nuestra vida, abrimos la puerta. Y cuando tenemos una puerta abierta, y no está Cristo del todo, alguno tiene a Cristo a media. Vio que hay un dicho por ahí que hay algunos que quieren estar bien con Dios y con el diablo. A rato están con Dios y cuando le da más ya está con el diablo. Cuando están en la iglesia todo, y gloria a Dios, aleluya, y tienen Biblia y hermoso. Salió de la puerta a la calle y se cruzó con alguno o alguien le hizo algo y, como decía el pastor, ¿no? Y lo tienen que agarrar para que no se vaya a las cachetadas por ahí. Tiene que alguno le tiene que tapar la boca porque la boca, si no, y recién salió del culto. Y salió insultando y pobre, ¿no? Y acordándose de todo. Pero nosotros tenemos que tener a Cristo en el corazón. Y cuando tenemos a Cristo, tenemos compasión, tenemos amor. Por las almas que no tienen a Cristo y que sabemos que el mundo está lleno de esto y muchas de esa gente tomada por estos demonios. Usted también tiene que discernir eso. Efesios capítulo 6. Un cristiano puede ser atormentado por los demonios. Efesios capítulo 6, versículo 11, puede leer la hermana. 6:11. 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme en las acechanzas del diablo. Entonces tenemos que estar firmes. Amén. Y aún el que esté firme, que es el apóstol también.
mire que no caiga. Aún el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre en nuestra vida cristiana debemos estar atentos continuamente, porque los demonios están buscando una forma. ¿Conoce esta palabra, demonizado? ¿Alguno conoce esta palabra? Ahí leímos, y acá dice que los cristianos pueden ser atormentados. Esta palabra demonizado, que también es para nosotros, demonizar, si quiere le doy, para esto es un apoyo nomás, o para que usted sepa nada. No está en el examen, para su tranquilidad y paz y pueda dormir tranquilo esta noche. Demonizado significa, escuche, atribuir a alguien o algo cualidades o intenciones en extremo, perversas, diabólicas, viciosas. Se lo hago más fácil y se le doy unas palabras más fáciles. Estar bajo la influencia del demonio. Esto es el cristiano. Y hay muchos. Los cristianos demonizados. ¿Sí? De vuelta. Se lo digo de vuelta para uno que está anotando. Bueno, le va a servir para su vida espiritual. Atribuir a alguien o algo cualidades o intenciones en extremo, perversas o diabólicas, viciosas. Y si quiere más sencillo, estar bajo la influencia de un demonio. ¿Sí? Esto no está en el examen, se lo doy de bueno que soy. De chapa. Algo que me llamó la atención a mí también, que ese tranquilo, usted sabe que acá estamos estudiando todo. Algo que a mí me llamó la atención en los cristianos, demonizados. Esa palabra que puede el enemigo o los demonios atormentarnos cuando nosotros dejamos una puerta abierta. Cuando estamos en los deseos de la carne. Esto les pasa a los pastores, como hoy estábamos escuchando en la clase anterior, ¿no? Del pastor Sergio. Aquellos que ven unos billetes y ya le abren la puerta al diablo. O se agrandan y abren la puerta. ¿Esto a quién le pasó? Un rey muy conocido. Cuando se agrandó, se hinchó, se fue hacia arriba. Vamos a leer, el rey Saúl. Esto le pasó a él. En esos versículos que leíamos, que venía un demonio a atormentarlo. ¿Por qué venía el demonio a atormentarlo? En una oportunidad, si usted conoce la Biblia, allá en Primera de Samuel, dice que venían los filisteos a hacer guerra, el pueblo estaba apurado, mandaron a llamar a Samuel y Samuel se tardaba. No venía. ¿Cuánto tardó Samuel en llegar? Demasiado, ¿no? Primer libro de Samuel. Se tardaba en llegar, dice que tardó 7 días en llegar y Samuel no llegaba. Él tenía que hacer los sacrificios, el holocausto para ver si iban a la guerra, pedir la bendición de Dios. Significaba. ¿Y qué hizo Saúl? Se metió él a hacer el holocausto porque Samuel se tardaba. Se tomó atrevimientos que no eran de él. Como Samuel no venía, dijo, tomé yo la ofrenda, hice el holocausto. Y bueno, esos versículos no le iba a leer, pero el que vamos a leer nosotros, 16:14, que ya lo hemos compartido en otras veces, donde el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, porque él empezó de a poquito. El cristiano debe velar en esta área, porque el diablo empieza de a poquito. Él no va a entrar así nomás, él te va a entrar de a poco, suavemente te va a entrar, y cuando te quiera dar cuenta, vas a estar allá, como le pasó a Saúl. Digo, ¿qué tiene de malo que yo haga? Samuel no viene, no está, no sé qué le pasó. Y se puso él a hacer el holocausto, cosa que él no tenía que hacer. ¿Qué dice Primera de Samuel 16:14? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Claro, se apartó el espíritu de Jehová.
Él empezó a hincharse porque él era rey, escogido por Dios. Saben, Samuel le hace una propaganda, mire qué grande rey Dios lo ha dado, espectacular, y él estaba ya en su gloria. Después lo manda a otra guerra, le dice Jehová, ve a la guerra, pero mata todo, no traigas nada, no tomes nada del anatema. ¿Y qué hicieron ellos? Trajeron lo más gordo, trajeron lo más grande. ¿Y qué hacía Saúl? A diferencia de David, yo siempre cuando predico sobre David y digo que David cometió muchos errores y mucho más grandes que lo que Saúl hizo. Porque el rey David cometió errores terribles de lo que él hizo. Fue un gran rey de Israel, pero fue un pésimo esposo, fue un pésimo padre, cometió errores terribles. Tal es así que tenía tantas mujeres, era el rey de Israel, y en el último tiempo cuando él iba a morir, ¿cómo iba a morir? Solo. Tenían que contratar a una joven, dice, para que venga a dormir con él, para que le dé calor, no para que tuviera relación, sino para que el rey se pudiera calentar. ¿Y dónde estaban todas las mujeres, las esposas, todo lo que él tenía? Fue un pésimo padre, un pésimo esposo, quedó solo. Así, y cometió grandes errores que usted conoce, hasta un asesinato él hizo. Ahora Saúl tomó el atrevimiento de hacer el holocausto. Ahora el Señor le manda a que mate todo, que nada quede vivo. ¿Y qué hace Saúl? El pueblo, él trae y viene Samuel y le dice, ¿mataste todo? Y dice, sí, como Jehová me hizo, ya hice todo. ¿Y qué es lo válido que yo estoy escuchando allá? ¿Y qué le dice él? El pueblo escogió. Lo más gordo, trajo para ofrenda a Jehová. Y anteriormente también, cuando él terminó de hacer el holocausto, la ofrenda, llega Samuel y le dice, ¿qué hiciste? Y vi que el pueblo se iba, vi que estaban todos atemorizados. Nunca él se iba a reconocer. Nunca él le iba a decir, perdóname, Samuel, orá que Dios me perdone. Tal es el punto que cuando llegan una de las cosas, él le dice, orá a tu Dios. Ya no era más el Dios de Saúl, él mismo. ¿Por qué? Porque le abrimos la puerta, a veces el orgullo, a veces el amor al dinero, el amor al mundo, y ahí dice que podemos ser demonizados. Que un demonio sea dueño de nuestra vida, porque después de eso usted ya sabe lo que va a pasar. Él se va a llenar de celo, él va a intentar matar a David muchas veces, y Dios lo iba a cuidar a David, por eso no lo mató, porque Dios tenía un plan con David. Pero si no, si usted tiene a Cristo en el corazón, no quiere matar a nadie, ¿no? Algunos no dijeron amén. Si tiene a Cristo en el corazón, no queremos matar a nadie. ¿Qué había en el corazón de Saúl? Estaba demonizado, estaba tomado por un demonio. O sea, el Espíritu de Dios no estaba con él. Seguimos. Estamos en el tema, ¿no? Estamos medio... leímos Efesios, leímos Primera de Samuel, Efesios 4:27. Acompaña allí la hermana, Efesios 4:27. 27, perdón. Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. Fácil y sencillo ese versículo, ¿no? No deis lugar al diablo. Lucas 8. Lucas capítulo... Espéreme porque estoy más perdido. Marcos 8:33, perdón. Perdón, estamos acelerados. Marcos 8:33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. También, ¿qué le pasó a Pedro? El Señor, si vamos a Lucas, creo, en la otra parte donde el Señor habla, ¿qué le pasó a Pedro? Le dijo, bien, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. No, mi Padre que está allá en los cielos. Ay, Pedro. Y es más, y el Señor le dice lo que el versículo que decía antes, ¿no? Y el Señor le dice, a ti te daré la llave.
Y todo lo que tú atares acá en la tierra será atado allá en el cielo. ¿Cómo estaba Pedro? Estaba allá arriba. Y el Señor empieza a decir, mire, es necesario que el Hijo del Hombre compadezca delante de los hombres, delante de los sacerdotes, los fariseos, pero al tercer día Él va a resucitar, también le dice, al tercer día Él va a resucitar. Y Pedro, medio creído, parece, yo me imagino a Pedro abrazándole al Señor, vení Señor, vamos a hablar. Vení Señor, te tengo que decir algo. Yo cuando uno está, cuando ya no le dice pastor, no le dice hermano, yo a veces reniego con eso, a mí no me ofende, pero escucho a veces otros hermanos, venga. O le dicen a los evangelistas o a los ancianos, los llaman por el nombre. Yo le digo, por lo menos decirle hermano. En otras iglesias dicen siervos. Todos son siervos. En otro lado a veces a mí me llaman siervos. Me da vergüenza a veces que me digan así, ¿no? Pero, no digo siervo, pero por lo menos hermano. Hermano Mario, hermano Alejandro. Dice, che Alejandro, che Mario le llaman. Y yo me imagino a Pedro de esa manera, ¿no? Abrazando al Señor. Vení Señor, quiero hablar con vos. No digas eso. Porque dice que él le convenía, Señor, allá le decía, no digas eso, lo que vos estás diciendo, que no te suceda eso. Y el Señor, como lo subió, lo bajó. Como lo subió allá arriba, Él lo tiró allá en el fondo del mar. Apártate de mí, Satanás, le dice. Como lo estaba allá en el cielo, en la gloria, ahora estaba allá abajo. Porque el Señor estaba tratando con el carácter de Pedro. El Señor va a tratar con nuestro carácter, nos va a costar, pero el Señor va a sacar algo bueno de Pedro, ¿no? El Señor va a sacar algo bueno de nosotros. Está costando, no le dé lugar, no abra la puerta, porque solo piensa en las cosas de los hombres, le decía el Señor a Pedro. Solo piensa en las cosas de acá de la tierra, no estaba pensando en la eternidad. ¿No? Y a veces hay así pensando en las cosas de la tierra, estamos amando más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y eso abre la puerta para los demonios. Y eso abre la puerta para que los demonios puedan demonizar a un cristiano. Muchas veces con influencia. Como decía clase pasada, una cosa es un tropezón, una cosa es una caída, que todos podemos tener y nadie está libre. Ahora el tema es cuando caemos, nos levantamos, volvemos a caer y volvemos a caer y volvemos a caer. Ahí está el tema. Revise su vida con Dios. ¿Sí? Si está amando más las cosas de la carne, las cosas de los hombres, tiene que revisar su vida con el Señor. Hechos, capítulo 5, versículo 3. Había otra clase de gente. De la misma manera, parece que se dieron cuenta que era mucho dinero y dijo, no, ¿para qué le vamos a dar tanto? Total, ellos no saben. Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Ahí, amén. ¿Quién llenó su corazón? Satanás. ¿Para qué? Dijo, es mucho la ofrenda que vos vas a dar. Es mucho el diezmo. Que no le prediquen así el lunes que viene. Es mucha la ofrenda. ¿Para qué tanto? Bueno, de esa manera, ellos querían hacer todo, hacían, y con nosotros no nos vamos a quedar atrás también. Nosotros también vamos a hacer. Pero cuando vieron que era una cantidad media grande, dijo, ¿para qué vamos a dar tanto? Vamos a dar un poco nomás. Si total con todo lo que dan los otros ya alcanza. ¿Y quién había llenado su corazón? Satanás. Satanás había llenado el corazón. Porque usted sabe que cuando da para Dios no queda sin recompensa. Porque usted sabe que cuando abre el corazón para las cosas de Dios, Dios está mirando de lo alto. Y a Él no nos podemos ocultar nada. Él sí conoce nuestro corazón, Él sí conoce nuestra mente. Así que yo le digo a los hermanos, tenemos algunos que reniegan con el diezmo y eso. Yo digo, antes de poner algo, porque algunos en vez de poner su diezmo pone algo para que figure o para que no le digan nada. Pero uno se da cuenta, porque a algunos le dije que te voy a poner de ministro de Economía vos. Porque que me expliqué que viva al mes con 200.000 pesos, ni un jubilado gana eso.
Ni ninguna pensión gana esa plata. ¿Y cómo puede mantener vehículo, tener casa, familia con esa plata? ¿No? Medio difícil. Yo le digo a los hermanos, no mienta, más vale poner en el sobrecito ofrenda especial. No ponga diezmo, pone ofrenda especial, pone algo, no le mienta al Señor, no le mienta a Dios. Mira, damos gracias a Dios que no estamos en los tiempos de Pedro, ¿no? ¿Cuántos caerían muertos por ahí? ¿No? Porque mienten, no mientas. Si es con Dios el asunto, yo no te puedo dar nada, la iglesia no te va a dar nada, los pastores no te vamos a poder dar nada, pero Dios es el que promete bendecirte, Dios es el que promete no dejarte faltar. Eso es con Dios, no es con nosotros. No tiene nada que ver la iglesia ni los pastores, es Dios el asunto, y Él dice que no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Así que cualquier asunto tiene que arreglarlo con Dios. Yo siempre le digo a los hermanos, ¿qué le pasó al rey Ezechías? Dice que él fue justo, ¿no? Y dice que cuando vino la noticia, arregla tu casa porque vas a morir, él había estado enfermo, arregla tu casa que vas a morir. Él lloró amargamente y fue sincero, y Dios conocía su corazón. Y el profeta no llegó a salir ni a la puerta del palacio y volvió, dijo, a decirle que le añado 15 años más de vida. Porque fue sincero, fue honesto. Con Dios es el asunto, no con el profeta. Así que sea honesto con Dios. A veces abrimos las puertas porque estamos mirando las cosas terrenales, el diablo te llena la cabeza, la gente del mundo, el diablo le llena la cabeza. ¿Qué hacen en la iglesia? El pastor solo te pide el diezmo, te pide la ofrenda, se llena de plata, cambia de auto, se va a vacaciones, le llena la cabeza, ¿no? Porque están demonizados, ellos ya están endemoniados más que demonizados, ¿no? El diablo hace eso, y que no nos suceda a nosotros. Sino que lo que usted da es para Dios, lo que usted ofrenda es para Dios, lo que usted paga su diezmo es a Dios, con Él es el asunto. Y acá ellos habían abierto el corazón para Satanás, para lo otro, se habían puesto mezquino. Y el proverbio dice que el mezquino no prospera. Dios le bendiga. Nos fuimos para la ofrenda, pero estábamos viendo que esta gente había abierto el corazón por el amor al dinero, como le pasa a muchos hombres de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Estamos viendo cómo a veces, abriendo una puerta, amando las cosas de este mundo, de la carne, abrimos las puertas a los demonios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire, si no le abrimos la puerta a Satanás. Cuando pecamos, estamos abriendo las puertas a Satanás directamente. Que el Señor nos libre y nos guarde. No es con nosotros. Es con Dios el asunto, que es donde te ve. Cuando amamos la moda, cuando amamos las cosas de este mundo y no amamos a Dios sobre todas las cosas. Yo le digo a los hermanos, yo me preocupo por mí, agradar a Dios. Después enseñamos la palabra y después si tenemos que corregir a un miembro, lo corregimos, si es miembro. Si no es miembro, bueno, paciencia. Pero si es miembro, tenemos que corregir. Que a veces estamos abriendo las puertas para los demonios, que a veces vivimos enfermos, que a veces no podemos prosperar económicamente, todo nos sale mal, porque estamos abriendo la puerta al pecado, estamos siendo, y el diablo está en nuestras vidas. Cierre la puerta al diablo, arregla tu vida con Dios, arregla tu corazón con Dios. Si amas a Dios de verdad, vas a amar su palabra, vas a amar la verdad. Escuchaba a un pastor estos días y lo compartía ayer en el anexo, de que, bueno, a todos nos gusta escuchar de este Jesús Salvador, y que Él es Salvador, y perdonó nuestros pecados, y nos amó, y todo lindo. Pero la Biblia dice que Él no es solo Salvador, sino que es Señor y Salvador. Y Señor, eso habla de dueño. Eso habla de amo,
Eso habla de que nosotros tenemos que ser obedientes. De eso habla el Señor y Salvador. Todas las iglesias hoy modernas, el Salvador. Y te va a bendecir, te va a prosperar, y no importa cómo está. Pero nadie quiere servir a Jesús como Señor, como dueño de nuestra vida. Nosotros le hemos aceptado como Señor y Salvador. Él es dueño de nuestra vida, por eso practicamos la fe cristiana, nos guardamos, no abrimos la puerta al pecado, tratamos de cerrar todas nuestras puertas, las ventanas, todo cierre de su vida, de su corazón. Quite el odio, quite el rencor, que esas son puertas que abren a los demonios, que después vienen a traer tristeza, después vienen a traer depresión, y después de la depresión, sabe lo que pasa, ¿no? Gente que no puede salir nunca de esas cadenas, porque una vez abrieron la puerta al demonio. Cierre las puertas a los demonios, andan por la tierra atormentando a las personas y pueden atormentar o demonizar a los cristianos, los hijos de Dios. Ahora, si usted tiene a Cristo en el corazón, tiene su casa limpia, adornada y barrida y cerrada, y está Cristo ahí adentro, Él no puede llegar y no puede entrar y no te va a tocar de ninguna manera. Dios te bendiga. Creo que se me acabó el tiempo, ¿no? No tengo todavía unos minutitos más en esta noche, pero no vamos a llegar a ver, me quedé por acá. ¿Usted qué cree? ¿Causan todas las enfermedades? Bueno, los hermanos no sé, no escuchan ahí. Pero bueno, no todas las enfermedades causan los demonios. Pero hay enfermedades que causan los demonios. No todas. Pero hay muchas enfermedades que dependen de nosotros y otras muchas enfermedades que los demonios, cuando abrimos la puerta, como recién estábamos hablando, están y moran en nuestra vida. Vive con dolor de cabeza. Vive con angustia. Ahí tiene que analizar su vida con el Señor. Cristianos que viven en el psicólogo, ¿no? o viven en los psiquiatras. Yo creo que un cristiano, un hijo de Dios, a veces podemos ir, tenemos que ir. No tiene que enfrentar situaciones. Lo vamos a ver la clase que viene. Esta parte de que no causan todas las enfermedades, pero sí hay muchas enfermedades que ellos causan y que se posesionan en animales. Esto también lo vamos a ver. Por eso el Señor nos llamó ovejas, ¿no? Ovejas. Me acuerdo de un pastor que contaba, llegaba y estaban todos los hermanos en la iglesia, y él llegaba y decía: ¿cómo le va a la animalada? Somos animales, por eso se posesionan en animales, no, como figura del Señor, ¿no? Pero él llegaba y decía: ¿cómo le va a la animalada del Señor? Dios nos ayude, nos libre y nos guarde, ¿no? Dios le bendiga. Nos ponemos de pie, nos quedamos por acá en esta noche. Ya la hora se ha ido. Bueno, si tengo que marcar, donde nos quedamos en las 10, 11, vamos a compartir el lunes que viene, si Dios así nos ayuda y podemos estar aquí. Hacemos una oración, despedimos ya en esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor amado, poder estar junto a la iglesia, junto a mis hermanos, estar aprendiendo cada día más de tu palabra, de ti, Señor amado, pidiendo, Señor, tu auxilio, tu socorro, Padre, pidiéndote que tú nos guardes, nos libres de todo peligro, de todo mal, el regreso a nuestros hogares, lo encomendamos bajo tu mano poderosa, Padre, y tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión, si no es aquí, que sea allá en el cielo contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a los hermanos.